Así, lo prometido es deuda. Estamos con el consultor político y estadista Benjamín Guevara. ¿Cómo andás, Benja? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien por acá? Hola, Benja. Tanto tiempo, Benja. Me imagino a full laburando. Gracias por dedicarnos un ratito este tiempo. Me imagino a full, preguntas por todos lados, mucho trabajo, muchas encuestas. Y bueno, primero, justamente con el principio, ¿cuál es la principal preocupación que tienen hoy los salteños, justamente hablando de las encuestas y demás? Bueno, hoy al tope de las mediciones que hacemos se encuentra la desocupación, la falta de trabajo, y vinculado con este tema económico también la inflación, que obviamente los salteños la expresan de diferentes maneras, como esta idea de que la misma plata cada vez alcanza para menos. Entonces muchas veces no es solo tener un trabajo, sino que el sueldo alcance. Entonces, claro, hay mucha gente que tenía un trabajo y ahora quiere hacer horas extras, o necesita otro trabajo más para poder tener el mismo nivel de vida que tenía antes. En segundo lugar, y aunque tal vez no tiene tanta cobertura mediática, está la inseguridad. Sí. Muchas veces atado a los problemas económicos, es algo que va creciendo también en la periferia de la ciudad. Es muy interesante lo que decís. Nosotros medio que lo vamos tanteando en nuestras redes sociales, que son muy activas. ¿Cuál es la principal preocupación de los jóvenes hoy? Vos hablabas, ¿no? De la mayoría de los salteños, el tema económico, el trabajo estable, pero como vengo diciendo hace un montón, hoy los jóvenes tenemos una situación de estrés laboral y pluriempleo. Es lo que creo yo más nos preocupa. ¿Es así? ¿Los jóvenes salteños, cuál es la preocupación más grande que tienen hoy? Sí, tal vez no se circunscribe tanto al trabajo en sí, digamos, al puesto laboral, sino a la posibilidad de realización que viene con eso. Claro. Hoy lo que le pasa a muchos jóvenes es que no están viendo posibilidades de hacer su vida. Ven muy difícil irse de la casa de sus padres, porque ven lo que sale un alquiler, lo que significa entrar de alguna manera a un departamento, lo de amoblarlo, mantenerlo. Entonces, no es solo qué pueden hacer, porque un gran porcentaje, si bien habla de la idea de irse, acá en Salta por lo menos nosotros percibimos un gran sentido de pertenencia y de gusto por la ciudad y por la provincia. Pero al verse limitadas las posibilidades de esto, de realización, de tener un auto, de tener una casa, es donde surge la idea entonces de que, bueno, una salida puede ser irse afuera. Claro, sí, que siempre está latente, ¿no? Y hablando un poquito, pasamos el Milagro. Lo que pudimos percibir es que fue un evento muy politizado, muy politizado, mucha foto, mucho funcionario peregrinando, foto por acá, foto por allá. ¿Se trató de un evento de posicionamiento de marca y personal? Bueno, mira, de un tiempo hacia acá, obviamente tuvimos el paréntesis de la pandemia. Todo lo que tiene que ver con la procesión del Milagro fue mutando. Si bien hoy tiene todavía un núcleo y en su esencia está muy relacionado con lo religioso, hoy para un montón de gente es otro momento. Es un momento de alguna manera también un paréntesis de trabajo. De agenda. No hay clases, sí. de agenda, sí, totalmente, de irse de viajes. Estaba escuchando una entrevista hoy también que decían que el porcentaje de asistencia a clases el viernes fue bajísimo, fue el único día que hubo clases, es decir, la gente se había ido. Pero ahí llega tanta gente que uno no se da cuenta cuánta gente se fue. Claro. Pero después también está esto que para mucha otra gente es un momento de alguna manera de espiritualidad, pero no vinculado con el catolicismo. Entonces aprovechan también para caminar, para hacer esa procesión, pero para conectarse con cualquier otra cosa con la que uno cree, ¿no? Por eso, de una idea de energía positiva, un momento de reflexión, de introspección, y efectivamente también un momento político. Claro. Que siempre hubo algo de eso. Sí. Incluso no recuerdo si fue exactamente el año pasado, en algún momento, que todavía estábamos saliendo de la pandemia, la iglesia había comunicado que solo los autos iban a poder desfilar. Es verdad. Y hubo ahí una discusión política, la intendenta dice, no, bueno, si la gente no puede, ¿por qué los políticos vamos a tener ese privilegio? Fue un debate interesante donde se dejó ver eso. Sin embargo,
pasada ya la pandemia, uno ve incluso hasta no solo el lenguaje corporal, sino el vestuario, las fotografías, realmente hay un show, un espectáculo montado en torno a esto, que además, y cierro la idea, no solo es con la política, hoy hay empresas. Ahí está. Y no lo digo de ninguna manera como algo negativo en lo que tiene que ver con el sector privado, porque acompaña en un momento que se está viviendo, pero como empresa como Agrotécnica Fueguina, incluso elabora un spot y comunica algo. O sea, las empresas necesitan o sienten la necesidad de decir, che, hay que, así como decimos algo, no sé, en Navidad, en Año Nuevo, en este momento hay que contar algo más que, no sé, el horario de recolección. Claro. Pues justo te quería llevar a lo privado, porque te iba a decir cuáles son, yendo acorde a lo público, con lo que hacías mención de los políticos y demás, cuáles son por ahí las estrategias más utilizadas. Pero bueno, estabas hablando un tanto de lo público como lo privado. Pero ha mutado mucho esto. Hoy hay que decir, si tenés que definir la estrategia de los últimos tiempos, en épocas tan raras, en un contexto tan complejo, ¿qué es lo más normal en cuanto a estrategias que se utilizan en lo político? Por un lado, y en lo privado por el otro, en lo empresarial. En lo político hay un fuerte hincapié en lo que son las redes sociales. Sí. La política incluso ha entrado muy fuerte, mucho más fuerte que antes, por lo menos en Instagram, aunque Instagram no tenga tanta masividad como puede tener otra red social, y lo hace aparte, y esto es lo que me parece más particular, porque lo otro no creo que sea alguna novedad, es que lo hacen en un formato influencer. Claro. Entonces aparece el político contando en esta idea de vení que te muestro lo que estamos por hacer acá y te describo algo y te lo cuento como una experiencia, claro. Y no tanto tal vez mucho más estático o el político frente al teléfono, frente a la cámara hablando, ¿no? Entonces eso se puede ver que cruza y a veces es gracioso. Yo no lo recomendaría porque yo no recomendaría en realidad nada que no sea natural al personaje o al político. Se parece muy sobreactuado, muy forzado, muy construido y uno encuentra, entonces, parece a veces, no sé, viste, no sé, Luisito Comunica o algún personaje que no es el político que uno ve normalmente después en otro. Si bien uno tiene que acompañar el lenguaje de cada red, eso no quiere decir que uno se convierta en algo que no es. Claro. Y el sector privado tal vez sigue siendo un poco más, varía mucho más, pero todavía es un poco más conservador en cuanto a lo que comunica, aunque también es entendible que en Salta los que más invierten en publicidad son las empresas más grandes y tienen sus nichos. Entonces, a veces uno no consume, no ve tanto como la política que le habla al general de la ciudadanía. Entonces, una empresa muy grande que tiene un público muy específico y bueno, y hace campaña, por ahí tiene más presente la idea de segmentación de cuál es el público, que es algo que todavía hoy la política le cuesta entender. Y hablando de redes, creo que el salteño está muy abocado al Facebook, lo utiliza para informarse, pero también están otras redes sociales que están más direccionadas a los jóvenes, como TikTok, como Twitch, o incluso YouTube. Los chicos hoy consumen YouTube como si fuera la televisión. ¿Qué tanto sirven? Nosotras nos reímos a la mañana porque por ahí se viralizan, por ejemplo, el video de TikTok de trenes argentinos, que con una canción te va mostrando los trenes y según lo que dice la canción, es el tren más viejo, el tren más nuevo, o la policía de Chaco, que le ponen la canción de que se fue y están llevando a un preso a la comisaría. ¿Qué tanto sirve eso? O sea, utilizar estas nuevas redes para informar, digamos. Sí, hay algo que es un poco más complejo a la lectura, a veces lineal, porque cuando uno hace una medición o uno hace una consulta y pregunta qué red social tienen, sí, bueno, la más masiva es Facebook. Ahora, después de dónde tiene cuenta alguien, viene la pregunta de con qué periodicidad usa cada red. Claro. Porque tal vez todos tenemos Facebook, pero no usamos tanto Facebook como otra red social. Y luego es el para qué cuando la usamos. Entonces, yo muchas veces digo, en Instagram la gente tiene un uso que es muy recreativo. Sí. Entonces, cuando aparece algo, por eso es que el contenido va virando en términos recreativos. Como esto de comentar de la policía del Chaco, que bueno, claro, tiene esa particularidad, o hay otras cuentas de algún corralón o algo que rompe el molde y comunica. Ahora,
hay también un peligro en la responsabilidad que tiene cada institución y en la seriedad que tiene que tener. Entonces, es lo que decía recién. Un político no es bien visto cuando se pone a bailar, no sé, dentro de de la Cámara de Diputados. Claro. La gente le atribuye Claro. otra. Entonces, está bien que hay que hacer una estrategia de comunicación que sea integral, que son los medios tradicionales, que hay que acompañar el lenguaje, pero de nuevo, hay que ubicarse, la sociedad tiene un buen sentido de la ubicación en lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, muchas veces por intentar llamar la atención, Claro. la gente se concentra en el efecto y no en el contenido, y entonces no tuvo mucho sentido lo que se quiso hacer. Y a veces sale el tiro por la culata, como se dice. A ver, Benja, llegan muchos mensajes, mucha gente con ganas de preguntar cosas. Por ejemplo, en el ámbito, tranquilo que no te vamos a preguntar nada de encuestas, números, nada de eso. Abocarnos simplemente al panorama, cómo nos manejamos sobre todo acá en Salta. Bueno, el tema de las PASO, ¿cómo afectó el tema de la suspensión de las PASO? Bueno, efectivamente no es un tema que esté dentro de discusión de la sociedad. Claro. No es un tema que importaba en el momento que se estaba discutiendo. Nosotros lo que sí podemos comentar de los estudios que realizamos es que no había un enojo con el sistema de primaria y no había tampoco un rechazo a la idea de votar. De hecho, tampoco hay en el estudio histórico de participación electoral una baja tan fuerte que uno pueda creer que la gente no estaba queriendo ir a votar. Claro. Entonces, y aún así, si el argumento era que la gente no quiere ir a votar, hay que solucionar el por qué no quiere ir a votar y no quitarle las elecciones, porque si no, con el mismo argumento, podríamos llevar elecciones en vez de cada 4 años a 6 o a 8, porque la gente no tiene ganas, claro. El enojo de la sociedad tiene que ver con los políticos, claro. con la oferta electoral, no con ir a votar. Le digo, Ni la hablar. diferencia entre votación entre una elección primaria y una electoral no pasa de los 5 puntos de participación. Con lo cual, no es que la gente se moleste ni se alegre porque saquen las primarias. El problema incluso viene después. ¿Por qué? Porque la oferta electoral siempre es muy amplia, porque se permiten las colectoras, que es esto de que uno vota, por ejemplo, un candidato a gobernador y después tiene 5 candidatos a diputado, tiene 6 candidatos a intendente, tiene 12 candidatos a concejales, y ahí viene la confusión de la gente, la complejidad para entender, y entonces cuando ya es complejo uno, bueno, ya no le quiere prestar tanta atención. Bueno, esas son las variables que nosotros vemos en torno a eso, que bueno, ahora también vemos que se está por probablemente discutir a nivel nacional. Clarísimo. Y hablando de todo lo que está pasando, ¿no?, a nivel nacional y los discursos de odio. Los discursos Claro. de odio en las redes sociales, cómo se comunican, el rol de los medios también a la hora de replicar o no estas cosas y cómo influye realmente en los argentinos estos discursos de odio. Bueno, no está pasando algo que no pase en otros lugares del mundo. Ujú. Si uno mira España, hay expresiones como Vox, que son Extremas. partidos de última, sí, y que se discute esto, se discute el rol que tienen las redes sociales, cuánto amplifican, cuánto potencian la propia burbuja en la que uno está. Creo que hay un fenómeno muy interesante para discutir en la sociedad a raíz de lo que pasó con la vicepresidenta hace un par de semanas, que es que puede existir porciones de la juventud que en esta frustración que hablábamos Claro. al principio que tienen, no le den el valor que uno le da a la paz democrática, al sistema republicano en el que vivimos, porque no entienden que la democracia sea el sistema con el que se pueden realizar. Entonces, si la democracia no puede dar respuesta a tus necesidades, entonces ahí surgen las expresiones totalitarias o autoritarias o violentas de oprimir o suprimir a otro, y que hayan sido personas jóvenes las que participaron de este evento contra la vicepresidenta es una alerta, porque no tiene que ver entonces con gente que en el pasado utilizó la violencia como forma de expresión política. Con lo cual hay algunos intentos de diálogo, se duda siempre de la sinceridad de eso, pero sin duda es un llamado de atención muy fuerte para la política, que en muchos casos incentiva
y de alguna manera le echan nafta al fuego. Benja, también hablar un poco de este hartazgo, porque estamos hablando de una franja etaria, no sé, de muy jovencitos, ¿no? Hablemos de entre los 18 y 30 años. No sé, preguntarte, ¿cuál es el consumo? Esto, en cuanto a estadísticas y demás, ¿se puede saber el consumo de los jóvenes relacionado a la política? Decíamos, está bastante harta de ciertas cuestiones y demás, pero digo, ¿hay un consumo real de los jóvenes? ¿Hay un hartazgo generalizado que realmente dicen, política no queremos saber nada? Sí, hay una percepción de que la política no le habla a los jóvenes. Ujú. Ahora también es cierto que ese segmento de la sociedad es el más heterogéneo. Es Claro. difícil definir un discurso, porque hoy los gustos, las motivaciones, los intereses que tienen los jóvenes son muy distintos. Vos, eh, cuando te lo imagino, lo ves en un grupo focal, en un focus group, tenés el chico que le gusta, no sé, hacer una guitarrera el fin de semana y cantar temas que son tradicionales del repertorio de cualquier festividad salteña, y en otro, y no sé, en la casa de al lado, ahí están reunidos chicos de la misma edad, del mismo sector socioeconómico, que se están rapeando. Haciendo, Están claro. escuchando a Woz, a Trueno, están en otra. Y llevarlo a los deportes, que antes tal vez se jugaba al fútbol y hoy se juegan un montón de deportes más. Bueno, y así, con intereses que son tan disímiles que es difícil hablarle a los jóvenes. Bueno, en Datasa nos pasa Sobre esto, eso, de decir, sí, después, el contenido político, coyuntural político, no tiene tanta interacción ni tanta llegada como lo que nosotros le decimos el pochoclo. Y nos cuesta, y lo trabajamos un montón, y tratamos de trabajar la manera de comunicar para ¿Cómo informar, llegar? claro, para tratar de formar opinión, de llevar la información al día, de que los jóvenes estén informados de lo que está pasando alrededor. sí, por ahí lo que no les interesa tanto es la política cotidiana, Ujú. lo que pasa entre un funcionario, lo que dijo un diputado, Bien. lo que dijo un Claro. concejal. Pero no son, sobre todo los que van terminando el colegio, ajenos a la realidad social en la que viven. Ven y perciben esta situación que yo comentaba, de que a los papás les alcanza menos la plata, que se puso mucho más complicada la noche, o que hay que andar con más cuidado. Van viendo, se van dando cuenta, no sé, tal vez si tienen que acceder a la salud pública, lo complicado que es, que finalmente toman más conciencia, por ejemplo, el estado de edilicio de la escuela que se encuentran, la falta de recursos que tienen los maestros. Digo, no es que son ajenos a la realidad social en la que viven, claro, y no les importa. Lo que no les importa o no tienen ganas de escuchar es a la política, hablando y discursiando. Claro. Qué linda charla estamos teniendo, Benja, la verdad. Sos un fenómeno. Yo te quiero hacer otra pregunta, pero son muchas, porque hay mucha gente que justamente está participando en este momento. Pero bueno, era un poco hablar también de lo que estábamos separando, iniciando la charla de lo privado y de lo público. A vos, en lo personal, hoy en día, en cuanto a pasión, ¿te da lo mismo? ¿Te lleva un poquito más el lado empresarial, las ideas, las herramientas que se utilizan de ese lado, de ese sector? ¿O te es indiferente, te desenvolves muy bien, por supuesto, de lo público? Ya de lo personal hablando. No, de lo personal me parece muy interesante lo que hace el sector privado, siempre es el primero que claro, innova, que está listo, que busca, que invierte. No lo puedo mostrar ahora. Ayer veía una publicidad de Nike desde un edificio que era... Te vuela la cabeza, claro. Es impresionante. O otro tipo de lenguaje que después uno ve que la política intenta. Ahora Brasil, que está... uno ve recursos y cuando uno está en los dos ambientes se da cuenta que hay recursos que vinieron y que se probaron ya en el sector privado y se intentan traducir, no siempre se puede, en lo público. Entonces, por lo general ahí hay una primera innovación, y que la verdad que siempre me gusta estar atento a mirar porque es directa. Claro. Benja, la última, y te dejamos tranquilo. ¿Qué opinas de Datasa? ¿Te gusta Datasa? ¿Te gusta cómo comunicamos? ¿No te gusta nada? ¿Qué opinas de nuestro trabajo? Ya que estamos hablando con un capo de la comunicación, no podía no hacerte esta pregunta. Yo creo que hay pocos medios o pocos formatos en Salta que van cambiando y se van adaptando al tiempo.
Creo que ustedes son uno, que está piola de eso, entender el lenguaje. Está claro también entender el público al que están hablando. Lo más difícil. Está muy acostumbrado a que enseguida ¿qué hacemos? Un magazine y hablamos de todo, de cualquier cosa, sin mantener una línea, un formato, un estilo. Y eso me parece que es porque finalmente creo que esta sociedad, lo que hablamos hoy, que el sector privado lo entiende de nichos, cuando uno quiere hacer algo masivo es muy difícil que lo consuma toda la sociedad, al menos con un gusto que uno elija ver, que uno busque, si no lo pudo ver, no sé, a veces me pasa a mí, hablaban hoy de YouTube, yo había antes programas que los veía en un solo formato, vos lo tenías disponible para ver. Hoy, si lo puedes escuchar por radio, lo puedes ver, no sé, por internet, puedes ver resúmenes en redes sociales. Eso te permite también consumir lo que te gusta en el momento que quieras. Ese servicio un poco a la carta está muy bueno cuando un medio lo puede tener y lo están haciendo. Bueno, me dieron ganas de preguntar otras cosas más sobre el público de nicho, además. Así lo dejamos para la próxima. Aparte, desde ya sabemos que andás con muchísimo laburo, Benja, así que desde ya, mil gracias. No sé si querés dejar algún mensaje más, pero de parte de Rosario y mía y todo el equipo de Datas y Borders, en serio, muchísimas gracias. No, agradecerles. Perdón que no pude ir. Estamos, como decía, a mil de un lado para el otro con poquito tiempo, pero cuando quieran, estamos con el teléfono, la compu, el celo abierto. Gracias, Benja. Abrazo grande, Benja, abrazo, y estamos para otra charla. Bueno, la pregunta de Datasa es justamente como medio digital, direccionado a los jóvenes, con lo que decía, lo complejo que es por ahí llegar con la información social, política a los más jóvenes. Bueno, Benja dejó un panorama bastante claro.